dijeron atacar las libertades que vienen. Primer bloque de entrevistas en Trama Educativa. Como lo anunciamos anteriormente, estamos con Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata, y vamos a estar hablando, primero que nada, sobre lo que pasó en el día de ayer en el Jardín de Infantes número 922, aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde una docente fue agredida. ¿Cómo andás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos podés comentar un poco cómo fue la situación que se vivió ayer en el Jardín número 922? Bueno, ayer se dio desgraciadamente una situación de violencia que no es la primera y seguramente tampoco será la última, porque la escuela termina siendo un emergente de lo que pasa en nuestra sociedad, en la cual la directora de la escuela sufrió agresión de la mamá de una de las alumnas del jardín. La verdad que un hecho lamentable, intervino la policía y a raíz de eso es que hoy hubo un cese de actividades y nos convocamos para marchar hasta el municipio para poder visibilizar la situación que se vivió en el jardín, que obviamente que causó temor en el resto de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y la verdad que hay que ponerle un límite, un freno a este tipo de situaciones, porque la escuela es realmente un territorio de paz, es un espacio que garantiza derechos, pero que bueno, en esta situación que estamos viviendo tan compleja, donde la violencia está institucionalizada, se dan estos hechos de violencia que la verdad nosotros entendemos que la escuela no debería ser el lugar. ¿Y cómo fue la convocatoria para esta marcha que, recordemos, se anunció ayer a la noche, pero de boca en boca, porque ya era muy tarde, sobre las 11, 12 de la noche? ¿Cómo fue la convocatoria? Sí, la verdad que se terminó de definir ayer alrededor de las 10 de la noche. Era muy difícil hacer una convocatoria a una medida distinta y la idea era poder visibilizar la situación, que esto no pase como un hecho, como si no hubiera pasado nada, porque ocurrió un hecho que es muy grave. Así que fue ponernos obviamente de acuerdo a través del WhatsApp y de ahí empezar a convocar a las distintas organizaciones. Nosotros convocamos el Frente de Gremios Estatales, pero también poder convocar al resto de las trabajadoras y los trabajadores que se sumaran a participar. ¿Qué pasó con la madre que agredió a la docente una vez que intervino la policía? Mira, yo te puedo decir que no fue detenida, tampoco quiero definir cuál es la punibilidad que correspondería o no. Sí puedo decir que se está trabajando en el marco del acuerdo paritario docente de resguardo y reparación. Se viene trabajando desde Jefatura Distrital, en la cual nosotros, los sindicatos, somos parte. Pero bueno, parece que todo es poco. De hecho, han estado trabajando con talleres que se hicieron las inspectoras y los inspectores en los distintos niveles de educación. Tuvo una muy buena recepción de parte de las familias y de todo el personal de la comunidad educativa. Pero bueno, ocurren estos hechos que terminan siendo quizás hechos aislados, pero es lo que tiene mayor visibilización. Yo siempre lo comparo que es como en el tema de las marchas de los encuentros de mujeres, donde hay debates que son riquísimos, pero siempre lo que queda es si pudo haber algún tipo de exabrupto o algún hecho que, digo, es lo que termina saliendo en los medios y no los debates ricos. En esto es lo mismo. Se hacen un montón de cosas para poder trabajar y erradicar la violencia en las escuelas, pero bueno, lo que termina quedando, obviamente, y que es muy grave, es el hecho de violencia. Justamente yo te iba a preguntar sobre eso, si está naturalizado o era un caso aislado, porque muy seguido ya se van repitiendo situaciones de violencia dentro de las comunidades educativas, no necesariamente como este caso particular entre una madre y una directiva, sino entre padres o entre madres con docentes o padres con docentes o entre los mismos chicos. ¿Estamos naturalizando demasiado o es como vos decís, esto es un caso aislado? No, yo creo que no es que uno lo naturaliza, porque a cualquiera de nosotros cuando vemos un hecho así obviamente que nos preocupa y reaccionamos, a veces como se puede. Sí estoy convencida que hoy en la situación que estamos desde lo social, la falta de respuesta del Estado
la escuela termina siendo el emergente social de la comunidad y es el actor que enseguida te va a dar respuesta. Quizás no la que vos quieras, pero vas a tener una persona que te escucha, no es inteligencia artificial, vas a saber que te faltan, no sé, alimentos o lo que fuera, va a intentar darte una respuesta. Y creo que ahí se termina descargando precisamente porque te recibe alguien y evidentemente no hay un accionar punitivo que pueda actuar en forma rápida. Nosotros, en PAMI tenés personal de seguridad que ante cualquier situación actúa, en ANSES te pasa lo mismo, y aclaro en esos organismos porque son organismos que hoy también están en una situación de conflicto por el desfinanciamiento que tienen y no están dando respuesta. Vemos las marchas de los jubilados que se hacen todos los miércoles y enseguida vas a tener un móvil policial. Eso en la escuela no pasa. Tampoco estaría de acuerdo tener un patrullero en la puerta, ¿no? Pero me parece que la respuesta que podés tener desde lo que es la justicia sería distinta. Y te preguntamos por la persona que agredió a la docente, ¿cómo está la directora en este momento? Bueno, la directora hasta ayer por lo menos había estado en observación en la Clínica Colón. Y la verdad que, bueno, obviamente con toda una parte, yo no he tenido contacto con ella, pero no sería difícil suponer que debe estar en su aspecto emocional bastante afectado, porque es el lugar de trabajo, porque es donde uno elige trabajar, es una comunidad que necesita tener el jardín abierto, que la escuela dé respuesta y, bueno, obviamente que ha quedado. Hoy, de todas formas, está dentro de lo que es este acuerdo paritario para poder garantizarle todo lo que ella necesita, ¿no? Más allá de los acuerdos o no acuerdos que se logren a nivel provincial en las paritarias, ¿cómo ves el estado de la infraestructura de las instalaciones educativas? Mira, sé que se ha venido trabajando, la realidad es que las escuelas necesitan un mantenimiento permanente. También General Pueyrredón tiene una cantidad enorme de edificios escolares que cuesta sostenerlos y que eso recae solamente en lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Hay un fondo de financiamiento educativo que llega al municipio que también debiera ocuparse parte de ese presupuesto para sostener y dar respuesta a algunos de los edificios escolares de la provincia, porque los niños que acuden a las escuelas de provincia son niños marplatenses, pero bueno, tampoco en eso el municipio no se hace cargo y obviamente que recae todo en la provincia de Buenos Aires. No digo que los edificios estén de 10, porque obviamente que necesitan muchos de ellos un mayor mantenimiento, pero también por lo menos uno lo que ve que ha habido respuesta y se está trabajando en muchos de los edificios. Además de edificios, tiene que ver con la infraestructura del barrio, ¿no? Que nos pasa cada 2 años que votamos y nos encontramos que si llueve, a veces a algunas instituciones no podemos acceder porque las condiciones de las calles no están atendidas como debiera ser. No sé, hablar de hacia el sur no hay gas, no hay otros, no hay agua potable, ¿no? Como que el Estado decidió en la ciudad de Mar del Plata no solamente no atender las mejores en las condiciones edilicias de los edificios de las escuelas, sino en todo su contexto y en su entorno. Bueno, nosotros tenemos un gobierno municipal que está totalmente alineado con el gobierno nacional, el cual que marca todo un déficit cero a costa de no pagar lo que tiene que pagar. Y entiendo que en el municipio, siguiendo esa misma línea política, no se hacen cargo de dar respuesta a lo que tienen que dar respuesta. Uno lo ve en el estado de las calles, pero también lo ves en el funcionamiento de los CAPS. Lo que ha pasado hace poco con el accidente del colectivo, había una prórroga del mismo municipio y la verdad que el boleto no es barato, es una de las ciudades del país donde es más caro el transporte y sin embargo uno no ve que eso esté acorde al presupuesto que tiene. Digo, el municipio está ausente totalmente. Hace poquitos días con el tema de lo que es el cierre para poder licitar los hoteles de Chapadmalal, nosotros pudimos ver al intendente que se preocupa está peleando por lo que es el complejo Punta Mogoto, pero no le interesa poder pelear también al gobierno nacional que le puedan entregar lo que son los hoteles de Chapadmalal, ¿no? Que cumplen un rol de turismo social que es fundamental, pero en ese caso totalmente alineado con el gobierno nacional, prefirió que no le interesa, sino que se haga cargo el gobierno nacional.
La semana pasada hablamos con Amancay Romero Truco sobre justamente el complejo hotelero de Chapadmalal. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están actualmente en el complejo hotelero? Mira, se ha dado continuidad a algunos de los contratos. De hecho, 4 trabajadoras y trabajadores que está su tipo de contratación se les dio continuidad, en principio por 6 meses, y también obviamente a los que son representantes gremiales. Y después, bueno, es estar a la espera qué es lo que va a pasar con los hoteles. Tampoco se puede cerrar y apagar la luz, porque la verdad que eso dejaría todo en un abandono, desidia, quizás vandalismo. Así que lo que hizo ahora el gobierno es garantizar esa continuidad, pero obviamente que es una agonía, porque uno no sabe en qué momento te quedas sin trabajo y en qué momento cierran definitivamente los hoteles. Que en esto me parece importante destacar que el funcionamiento de los hoteles también contribuía a lo que es la economía de la zona. Todos los que son los negocios, funcionaba mucho con la gente que se alojaba en los hoteles, y tampoco se contempló esa situación de cómo afecta. Sí, que no solamente tiene que ver con los puestos de trabajo, como vos decís, la economía del barrio regional, sino también con mucha gente que accedía al turismo exclusivamente porque los hoteles estaban. Sí, totalmente. Digo, la verdad que el tema de la política que se llevaba adelante con los hoteles de Chapadmalal es fundamental. Hay mucha gente que ha conocido el mar gracias a poder acceder a los hoteles, también el derecho al descanso, pero bueno, obviamente que esto va encaminado con lo que son las políticas sociales dentro de lo que es la justicia social, que obviamente este gobierno desprecia. Sería innumerable, ¿no?, todo lo que podríamos decir en contra de estas políticas, porque obviamente poder garantizar la felicidad del pueblo es poder garantizar como mínimo los derechos fundamentales por los que hemos luchado y muchas compañeras y compañeros han perdido su vida. Decíamos en la apertura, mañana es el Día del Trabajador Estatal. Sí, mañana 27 de junio, Día del Trabajador y la Trabajadora Estatal. Hoy estaremos celebrando en lo que es el complejo de ADUM con un sindicato hermano que nos prestan las instalaciones para poder festejar lo que es el Día del Estatal, un día que para nosotros es muy importante. En el año 1978 la OIT, con la recomendación 151, reconoce a las trabajadoras y los trabajadores del Estado el poder también debatir sus derechos. En el año 1992, el compañero Germán Abdala, con la ley que después se reconoce como Germán Abdala, también lo peleó para que esa recomendación se instalara en nuestro país y las trabajadoras y los trabajadores del Estado poder tener nuestro convenio colectivo, y desde el año 2013 se implementó el 27 de junio por ese reconocimiento como el Día del Trabajador y la Trabajadora Estatal, un día que realmente, a pesar, de todo lo que nos viene pasando, está bueno poder sostener la alegría y, como siempre decimos, orgullosamente estatales. Y también en la resistencia, ¿no? Como vos decías recientemente, que a pesar de los gobiernos y las políticas que intentan implementar, que a veces los consultan, pero a veces, otras veces no tanto, avanzan con sus políticas de Estado, y son los trabajadores del Estado las que las tienen que ejecutar, y muchas veces caen en el intento. Sí, nosotros tenemos una premisa: mi trabajo son tus derechos. Entendemos que somos vehiculizadores de las políticas. Por eso entendemos y decimos orgullosamente estatales, porque cuando uno tiene conciencia que lo que vos estás tramitando o generando en tu lugar de trabajo es el derecho del otro, la verdad que te compromete de una manera distinta. Obviamente que muchas veces nosotros queremos construir un Estado y después es el Estado que podés construir, porque si bien Estado y gobierno no es lo mismo, sí depende mucho la política que se va a llevar en el Estado, del financiamiento, de las políticas que quiera llevar adelante. Pero la verdad que tener el compromiso que queremos un Estado que dé respuesta, queremos un Estado presente. Obviamente que no bajamos los brazos, resistimos a esta política de desfinanciamiento y de quite de derechos que aplica el gobierno nacional. De hecho, desde que asumió este gobierno, nosotros venimos dando todas las peleas posibles, visibilizando todas las situaciones y los derechos que se pierden. Hoy en una situación compleja, pero bueno, seguiremos estando donde tenemos que estar, que es defendiendo los puestos de trabajo, pero también defendiendo fundamentalmente las políticas públicas que hacen la razón de ser del laburo que hacemos todos los días. Sin lugar a duda, debe haber diferencias,
pero marcá cuáles son las mayores, las más importantes entre la paritaria a nivel nacional con la paritaria a nivel provincial. Bueno, la mayor diferencia que tenés es que vos en la provincia de Buenos Aires vas teniendo una paritaria abierta en la cual te podés sentar, podés pelear y a veces lo que no podés mejorar es el porcentaje de aumento, pero sí venimos trabajando con el pase a planta permanente, mejorar las condiciones de trabajo. A nivel nacional no tenés con quién sentarte a debatir, el gobierno directamente te pasa la propuesta que va a pasar en aumento, por eso nosotros hemos rechazado lo que fue la oferta salarial, que llegaba más o menos a un 6,6% y un bono de 50.000 pesos a cobrar en el mes de agosto. En la provincia de Buenos Aires ha sido un 9% y un 10% para los trabajadores de la educación, que obviamente es bajo, pero ya te digo, podemos pelear por condiciones de trabajo y por el pase a planta permanente, ¿no? Que para nosotros no es un hecho menor. Queremos y exigimos al gobernador el poder garantizar que no queden precarizados cuando el gobernador termine su mandato. No queremos compañeras y compañeros en riesgo como nos ha pasado a nivel nacional. Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata, muchas gracias por participar en Trama Educativa. No, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más. Instituto